Capítulo 41. Neuroquímica. Objetivos de aprendizaje. Tras leer este capítulo, el lector debe ser capaz de describir los componentes celulares del sistema nervioso central, explicar la función de la barrera hematoencefálica en la salud y en la enfermedad, describir los principios básicos de la señalización neuronal y de los receptores, describir la transmisión adrenérgica y la colinérgica, comentar la función de los canales de iones en la transmisión nerviosa, comentar la función de los iones de sodio, calcio y potasio en la transmisión nerviosa, y explicar el mecanismo de la visión como ejemplo de un proceso químico fundamental de la función neuronal. Introducción. En cierto modo, el cerebro es un especialista en química. Ello se debe a que ilustra varios principios generales de biología aplicados a un tejido altamente especializado que, en último término, regula los demás tejidos del cuerpo. Este capítulo destaca las diferencias entre el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está en el exterior de la dura madre, grueso tejido fibroso de cobertura que contiene el líquido cefalorraquídeo. Cerebro y nervios periféricos. La distinción entre cerebro y nervios periféricos refleja la división esencial entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. La dura madre establece una oportuna línea divisoria dentro de la cual y en un compartimento estanco circula el líquido cefalorraquídeo, producido parcialmente, casi la tercera parte del volumen total, por la barrera hematoencefálica. La mielina aísla los axones de los nervios. La composición química de la mielina del sistema nervioso central es bastante distinta de la del sistema nervioso periférico, debido a que las dos formas están producidas por dos tipos de células diferentes, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Las funciones del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico son distintas y existen numerosas pruebas que nos ayudan a diferenciarlas para poder establecer el diagnóstico diferencial correcto. Un ejemplo habitual es la diferencia que existe entre la desmielinización del sistema nervioso central en la esclerosis múltiple y la desmielinización del sistema nervioso periférico en el síndrome de Guillain-Barré. Recuadro coloreado. Síndrome de Guillain-Barré. 3 semanas después de padecer un proceso diarreico agudo, un paciente de 65 años presenta debilidad ascendente progresiva de las extremidades, seguida de debilidad de la musculatura respiratoria que obliga a instaurar ventilación asistida. Durante la exploración física está hipotónico y arrefléxico, con debilidad general intensa. El isoelectroenfoque del líquido cefalorraquídeo y de muestras paralelas del suero pone de manifiesto un patrón anormal de bandas oligoclonales similar en ambos casos. Comentario. Esta neuropatía, predominantemente motora, se conoce como síndrome de Guillain-Barré y en ella el paciente ha desarrollado anticuerpos como consecuencia de una infección por la bacteria Campylobacter jejuni. Este microorganismo contiene el glucogangliósido antigénico GM1, que también es un gangliósido compartido en los nervios periféricos. Los anticuerpos se fijan a los nervios motores periféricos y provocan la neuropatía. Es un ejemplo de mimetismo molecular. Fin del recuadro. Barrera hematoencefálica. El término barrera hematoencefálica no es muy apropiado, ya que la barrera no es absoluta sino relativa. Su permeabilidad depende del tamaño de las moléculas en cuestión. Los primeros experimentos basados en la utilización de un colorante, azul de Evans, ligado a la albúmina, mostraron que transcurridas unas horas todos los tejidos de un animal se volvían azules con la notable excepción del cerebro, que permanecía de color blanco. Se comprobó que de cada 200 moléculas de albúmina sérica, una pasaba al líquido cefalorraquídeo, que es un fluido semejante a la linfa. Era obvio que para una proteína determinada la relación de su concentración en el líquido cefalorraquídeo y en el suero era una función lineal del radio molecular de las moléculas en solución. Hay un total de 6 fuentes de líquido cefalorraquídeo que contienen barreras diferentes. Tanto en condiciones normales como patológicas,
las proteínas pasan desde estas fuentes celulares oísticas hasta el líquido cefalorraquídeo, con grados de filtración o ritmos de síntesis local variables. La cantidad total de líquido cefalorraquídeo es la suma algebraica de las 6 fuentes. Ver figura 41.1. La barrera hematoencefálica, los capilares parenquimatosos, genera casi la tercera parte del volumen del líquido cefalorraquídeo y se considera la fuente del líquido intersticial. La barrera hemática cefalorraquídea proporciona la mayoría del líquido cefalorraquídeo, casi las 2/3 partes restantes, llamado también líquido coroideo porque procede principalmente de los plexos coroideos, glomérulos capilares, situados en los ventrículos laterales y en menor proporción en los plexos situados en el tercer y cuarto ventrículos. El ganglio de la raíz dorsal contiene capilares con una mayor permeabilidad. En la experimentación animal con el azul de Evans citado antes, mientras el cerebro permanecía de color blanco, las raíces dorsales se teñían de azul, reflejando su mayor permeabilidad a la albúmina. El parénquima cerebral del sistema nervioso central produce diversas proteínas específicas del cerebro, entre ellas la prostaglandina sintasa o ligasa, inicialmente llamada proteína beta-trace, con una cantidad 11 veces superior en el plexo coroideo que en el fondo del saco lumbar. Igualmente produce la transtirretina, una proteína anteriormente llamada prealbúmina, producida localmente por los plexos coroideos, con la que ocurre lo contrario. La concentración relativa es mucho mayor en el líquido cefalorraquídeo ventricular que en el de la zona lumbar. Las células circundantes del líquido cefalorraquídeo, principalmente linfocitos, dentro del sistema nervioso central, que sintetizan anticuerpos locales, aunque en el sistema nervioso central existe una presencia importante de células inmunosupresoras. Por todo ello, en las infecciones del cerebro, como en la meningitis, se administran esteroides junto con los antibióticos, para suprimir efectos potencialmente devastadores en este espacio cerrado de la inflamación asociada a la respuesta inmunitaria intratecal. Las meninges representan la sexta fuente de líquido cefalorraquídeo en condiciones patológicas, ya que en ellas las proteínas del líquido cefalorraquídeo pueden alcanzar concentraciones espectaculares. Células del sistema nervioso. Las grandes neuronas constituyen menos del 10% de las células del sistema nervioso. Los 3 grandes tipos de células del sistema nervioso, cada uno constituye casi el 30%, son astrocitos, que también forman parte de la barrera hematoencefálica, oligodendrocitos, compuestos principalmente por grasa y que sirven para aislar los axones, y microglía, que son en esencia macrófagos residentes, fagocitos. Estos tipos celulares diferentes se asocian con moléculas proteicas predominantes que desempeñan funciones importantes en diversas patologías cerebrales. Ver tabla 41.1. Otros constituyentes menores del sistema nervioso son los ependimocitos, células ciliadas que segregan proteínas cerebrales específicas, como la prostaglandina sintasa o ligasa. Las células endoteliales cerebrales merecen también un comentario especial porque, a diferencia de otros capilares ísticos, estas células contiguas están fuertemente unidas. Parece que esta característica contribuye también a la barrera hematoencefálica, aunque es la membrana basal el tamiz molecular principal de las proteínas de diferentes tamaños. Recuadro coloreado. Fluidos regionales del interior del cerebro, fugas de líquido cefalorraquídeo. Desde el punto de vista clínico resulta esencial distinguir la rinorrea del líquido cefalorraquídeo de las secreciones nasales locales secundarias, por ejemplo a una infección gripal. El otorrinolaringólogo debe saber si el líquido presente es líquido cefalorraquídeo, puesto que cualquier fuga debe tratarse quirúrgicamente para evitar que se convierta en una fuente potencial crónica de meningitis como consecuencia de la migración de flora nasal hacia el espacio subaracnoideo. Una proteína marcadora característica y útil en el líquido cefalorraquídeo es la asialotransferrina, una transferrina que carece de ácido siálico. Esta ausencia de ácido siálico en la circulación general proporciona una señal molecular para que la proteína se recicle, eliminándose inmediatamente de la circulación general por todas las células retículo-endoteliales.
El cerebro carece de células retículo-endoteliales verdaderas a lo largo del trayecto por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, por lo que la cialotransferrina está presente en concentraciones bastante altas. El humor acuoso de la cámara anterior del ojo produce también esta cialotransferrina característica, que puede encontrarse también en la perilinfa de los conductos semicirculares. Fin del recuadro. Neuronas. Las neuronas se caracterizan esencialmente por su longitud, sus interconexiones múltiples y por el hecho de que no se dividen postpartum. Existe un concepto arquetípico sobre la actividad eléctrica del sistema nervioso, en especial la actividad eléctrica de las neuronas. Sin embargo, las neuronas poseen otras tres peculiaridades biológicas dignas de tenerse en cuenta: su longitud, sus prolíficas interconexiones y el hecho de no dividirse postpartum. Debido a ello, muchas neuronas embriológicas están predestinadas a morir, por apoptosis, si no tienen un órgano diana post-embriogénesis. Los abultamientos cervicales y lumbares de la médula espinal reflejan las neuronas segmentarias a las que corresponden, respectivamente, los órganos dianas de las manos y los pies, poniendo de manifiesto el reducido diámetro de la médula espinal como resultado de la muerte de neuronas. La capacidad para la memoria y el aprendizaje indican la importancia de la plasticidad del sistema sináptico, conseguida gracias a las extensas conexiones de las neuronas entre sí. Debido a su gran longitud, las neuronas dependen de un sistema de transporte eficiente. Las neuronas pueden alcanzar la longitud de 1 metro, de manera que el núcleo, fuente de información para la síntesis de los neurotransmisores, queda completamente alejado de la terminal sináptica, zona donde se liberan los transmisores. A causa de su longitud, es imprescindible que las neuronas posean una gran capacidad para transportar material en ambos sentidos, desde el núcleo hasta la sinapsis, transporte anterógrado, y desde la sinapsis hasta el núcleo, transporte retrógrado. Las neuronas han desarrollado unas características especiales para manejar esta separación de sus dos zonas funcionales y mantener la actividad eléctrica en los nódulos de Ranvier. La parte restante del axón está eléctricamente silente durante el proceso de la conducción eléctrica intermitente. Ver figura 41.2. El movimiento en reposo normal del axón depende de dos motores moleculares separados, proteínas motrices, la cinesina en el transporte anterógrado y la dineína en el transporte retrógrado. Los materiales transportados en cada dirección son asimismo bastante diferentes y los distintos componentes de la estructura axonal que se observa en la figura 41.2 tienen la capacidad de presentar velocidades de transporte también diferentes. Ver tabla 41.2. Durante el crecimiento hay una forma de transporte diferente hacia la sinapsis a una velocidad de casi 1 milímetro por día. Este flujo mueve la mayor parte de los sillares de construcción, como las proteínas filamentosas. Recuadro coloreado. El hierro en el sistema nervioso central. Parece que el hierro cumple una función importante durante la maduración normal de los oligodendrocitos que forman la vaina de mielina, puesto que existe un aumento de la concentración local de este catión y de la transferrina proteica necesaria para fijarlo, incluida la forma asialo. La discrepancia aparente entre las cantidades de hierro y las de transferrina se explica fácilmente por la síntesis local de esta última, especialmente de la forma asialo. En los oligodendrocitos y en los plesos coroideos se han detectado cantidades importantes de ARN mensajero. También se comprueba la existencia de una síntesis local de ferritina en el líquido cefalorraquídeo normal. El hierro libre puede tener un efecto tóxico particular en el sistema nervioso central y por su enlace con él, la ferritina actúa como almacén. Esto resulta evidente en los accidentes cerebrovasculares, en los que aparece un espectacular aumento posterior de la síntesis local de ferritina, que se une al hierro liberado por la destrucción de los hematíes. Fin del recuadro. Recuadro coloreado. Células circulantes en el líquido cefalorraquídeo. Inmunología regional. Como se mencionó en el texto, el cerebro constituye un lugar tranquilo desde el punto de vista inmunitario.
La proporción entre linfocitos T cooperadores CD4 y linfocitos T supresores CD8 es casi 10 veces más alta a favor de los primeros en el líquido cefalorraquídeo, donde la relación es de 3 a 6, y en el parénquima cerebral, donde la proporción es de 0 a 4, reflejando una preponderancia de células supresoras en el interior del sistema nervioso central. Aproximadamente un tercio de las células del sistema nervioso central son macrófagos residentes. En el interior del líquido cefalorraquídeo, 2/3 de las células son linfocitos y el tercio restante son macrófagos. Hay muy pocos vasos linfáticos en el interior del cerebro propiamente dicho, y parece que el líquido cefalorraquídeo es un análogo de la linfa. Fin del recuadro. Estructuras de la neuroglía. Los astrocitos y los oligodendrocitos son los componentes esenciales de las estructuras de la neuroglía. En el córtex o sustancia gris se encuentran por una parte los astrocitos protoplasmáticos, que poseen una serie de prolongaciones que rodean las células endoteliales y ayudan de esta manera a filtrar materiales desde la sangre, y por otra parte otra serie de prolongaciones que rodean las neuronas y que permiten el paso de sustancias alimenticias seleccionadas extraídas de la sangre hasta las neuronas. En la sustancia blanca, los astrocitos tienen un aspecto más fibroso y su función es más estructural. En condiciones patológicas de lesiones del sistema nervioso central, los astrocitos pueden tener una función más importante en la reactivación, sintetizando grandes cantidades de proteína acídica fibrilar glial. Esto representa el equivalente celular del tejido cicatricial y se observa en enfermedades como la esclerosis múltiple, en la que es el principal constituyente de las placas características. En el sistema nervioso periférico no existen astrocitos. Los oligodendrocitos del sistema nervioso central pueden envolver hasta 20 axones, formando la vaina de mielina que aísla estas prolongaciones neuronales y evita los cortocircuitos entre las neuronas. En los nódulos de Ranvier se observa una intensa actividad mitocondrial oligodendrocítica correspondiente con las zonas de despolarización del axón subyacente. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann forman la mielina y rodean solamente un axón. Como se ha comentado anteriormente, los constituyentes químicos de la vaina de mielina producido por las células de Schwann son diferentes de los producidos por los oligodendrocitos. Transmisión sináptica. Una característica química única del cerebro es la altísima densidad de sinapsis entre diferentes neuronas, en las que un axón libera una neurohormona de acción local sobre muchos otros cuerpos celulares. En el extremo receptor, un cuerpo celular determinado recibe una miríada de productos celulares a través de las numerosas ramas del árbol dendrítico. Cada rama puede estar llena de sinapsis. El primer mensajero químico o neurotransmisor que atraviesa la hendidura sináptica es una neurohormona, que se libera del axón de la primera célula hacia la dendrita de la segunda célula. Su acción está mediada por un receptor del neurotransmisor de la célula correspondiente. Normalmente existe un segundo mensajero, como un nucleótido cíclico, que puede generar asimismo un tercer mensajero, como una proteína fosforilada. Normalmente las proteínas G se encuentran inmediatamente por debajo de la proteína receptora del neurotransmisor que atraviesa la membrana celular y actúan acoplando el primer mensajero, por ejemplo la noradrenalina, con el segundo mensajero, por ejemplo el AMP cíclico. Normalmente los neurotransmisores quedan inactivados después de sus acciones posinápticas en la célula diana, principalmente por mecanismos de hidrólisis. El ejemplo mejor estudiado es el de la enzima acetilcolinesterasa. También puede existir un bloqueo en el segundo mensajero, como el AMP cíclico, que se destruye por la enzima fosfodiesterasa. Esta enzima es inhibida por la cafeína y otras metilsantinas y en consecuencia simula muchos de los efectos de la neurotransmisión adrenérgica. La transmisión sináptica comprende el reciclaje de componentes de la membrana. Además de la liberación de una neurohormona específica, existe un amplio sistema de reciclaje de los constituyentes de la membrana que va asociado a este proceso.
Las vesículas sinápticas poseen una concentración muy alta de neurotransmisor unido a una membrana. Durante la liberación sináptica del neurotransmisor, la membrana de la vesícula sináptica, que contiene el neurotransmisor, se fusiona con la membrana presináptica. Este aumento de la masa total de la membrana es equilibrado por la invaginación de las superficies laterales de las terminaciones nerviosas, donde tiene lugar un encogimiento interno de la membrana por movimientos contráctiles de la proteína clatrina. El exceso de membrana sufre una forma de pinocitosis, mediante la cual es transportada de forma retrógrada hacia el núcleo, donde es digerida por los lisosomas. Tipos de sinapsis. Debido a la gran cantidad de inputs sinápticos de las neuronas, la suma algebraica final es una decisión en el cono axonal, zona del cuerpo celular donde se origina el axón, de transmitir o no el potencial de acción por el axón siguiendo una ley del todo o nada. Sin embargo, al margen de esta decisión, el input de un particular neurotransmisor puede clasificarse como excitador o inhibidor. Además de las decisiones a relativo corto plazo que conciernen a los potenciales de acción, existe una modulación a largo plazo del potencial de membrana en reposo acercándolo, excitación o alejándolo, inhibición del potencial de membrana crítico, que es el valor del potencial de membrana que desencadenará un potencial de acción en el cono axonal. Muchos fármacos tienen un efecto modulador a largo plazo, además del efecto a corto plazo, lo que explica parcialmente su efecto adictivo. Es lo que ocurre con el alcohol o las drogas opiáceas. También se presentan efectos a largo plazo durante el tratamiento con varios fármacos, por ejemplo los utilizados para combatir la depresión endógena, que a veces requieren semanas antes de que aparezcan sus efectos terapéuticos. Recuadro coloreado. Mujer con amiloidosis. Una mujer de 75 años refiere vértigo postural, sequedad de boca, diarrea intermitente y entumecimiento de los pies. En la exploración se constata un descenso notable de la presión arterial al ponerse en pie. La radiografía de tórax revela lesiones líticas en el esternón. En la orina se encuentra proteína de Vence-Jones. En el mielograma está aumentado el número de células plasmáticas. Comentario. Su alteración neurológica está causada por una amiloidosis, en la que el componente de cadenas ligeras libres de la globulina del mieloma producido por el tumor de células plasmáticas en la médula ósea se acumula en los nervios periféricos. Las cadenas ligeras adoptan la configuración de una hoja plegada beta, con múltiples copias que se intercalan y que son resistentes a la proteólisis normal. Fin del recuadro. Esclerosis múltiple. Es esencial diagnosticar una enfermedad que recidiva y remite, ya que puede que el paciente no muestre alteraciones en el momento en el que el médico le realiza la exploración física. Por este motivo, la punción lumbar tiene una función muy importante al demostrar la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo que están ausentes en muestras de suero paralelas. Esto significa que la respuesta es más intratecal que generalizada. Lo contrario se observa, por ejemplo, en la neurosarcoidosis, donde las inmunoglobulinas sintetizadas sistemáticamente son transferidas pasivamente hacia el líquido cefalorraquídeo, dando lugar al denominado patrón en espejo, en el que las bandas oligoclonales son las mismas en el líquido cefalorraquídeo y en el suero. La prueba consiste en un isoelectroenfoque de muestras del líquido cefalorraquídeo con una muestra sérica paralela. Las inmunoglobulinas separadas se exponen a antiinmunoglobulina G para identificar a las bandas presentes en el líquido cefalorraquídeo, pero ausentes de la muestra de suero correspondiente. Dichos patrones apuntan hacia una síntesis local de inmunoglobulina G en el interior del cerebro. Fin del recuadro. Transmisión colinérgica. La acetilcolina es el neurotransmisor mejor estudiado. Como sistema modelo, este transmisor puede tener dos efectos distintos que dependen de su lugar de origen en el sistema nervioso, es decir, central o periférico. Los efectos originalmente demostrados en los experimentos con nicotina son característicos de los receptores nicotínicos, mientras que los que se obtienen con la muscarina caracterizan los receptores muscarínicos. Los modernos avances en farmacología y en tecnología del ADN
han permitido construir la compleja imagen de los agonistas y antagonistas asociados a las acciones regionales de la acetilcolina. Ver figura 41.3. El antagonista clásico del efecto muscarínico es la atropina, y el bloqueante mejor conocido de los receptores nicotínicos es la alfa-bungarotoxina, obtenida del veneno de serpiente. En la miastenia grave se forman autoanticuerpos contra los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Sin embargo, al bloquear la hidrólisis de la acetilcolina, por ejemplo mediante el fármaco edrofonio que inhibe la enzima hidrolítica acetilcolinesterasa, la concentración de acetilcolina puede incrementarse eficazmente. Transmisión adrenérgica. Después de la acetilcolina, la adrenalina y la noradrenalina son los neurotransmisores más estudiados. De nuevo nos encontramos con dos receptores diferentes. Receptores alfa-adrenérgicos bloqueados por la fentolamina y receptores beta-adrenérgicos bloqueados por el propanolol. Este último fármaco lo utilizan con frecuencia los cardiólogos. Muchos otros beta-bloqueantes son los principales fármacos para el tratamiento de las enfermedades cardíacas coronarias, pero los neurólogos también lo usan como tratamiento de la enfermedad de Parkinson. En esta enfermedad hay una deficiencia de dopamina, que es el precursor de la adrenalina y la noradrenalina. Numerosos efectos adrenérgicos están promovidos por el AMP cíclico. Otros neurotransmisores tienen ambos efectos, inhibidores y excitadores. Recuadro coloreado, canales iónicos, defectos de los canales de sodio, diferentes lesiones moleculares en varios sitios de los poros de los canales de sodio pueden desencadenar parálisis periódica hiperpotasémica. Como el nombre indica, el paciente sufre debilidad muscular intermitente, durante la cual la concentración de potasio en suero se mantiene elevada. Está causada por un desequilibrio en los movimientos catiónicos, con entrada de sodio en la célula y salida de potasio. En estos pacientes el flujo anormal de sodio en el músculo no queda regulado correctamente mediante el flujo de iones potasio en sentido contrario. Fin del recuadro. Recuadro coloreado. Canalopatías. Hombre de 18 años. Un hombre de 18 años se despierta durante la noche con debilidad intensa en los músculos proximales de los brazos y las piernas. Antes de acostarse había ingerido una comida de pasta y dulces. El padre y el hermano también tienen un problema semejante. Ingresa en la sala de urgencias del hospital local con debilidad hipotónica de las extremidades y disminución de los reflejos tendinosos. La concentración de potasio en el suero es ligeramente baja, 2,9 milimol por litro, cuando lo normal es 3,5 a 5,5 milimol por litro. Al día siguiente se ha recuperado completamente y el potasio del suero ha subido espontáneamente hasta los valores normales. Una inyección de glucosa intravenosa provoca otro ataque posterior de parálisis, quedando de este modo confirmado el diagnóstico de parálisis familiar periódica. Comentario. La parálisis periódica hipopotasémica es hereditaria con carácter mendeliano dominante y se debe a una mutación en el gen que codifica el canal de calcio de tipo 1. Las enfermedades genéticas que afectan a la función del canal iónico se conocen como canalopatías. Fin del recuadro. Recuadro coloreado. Botulismo. Paciente con visión borrosa y disfagia. 24 horas después de haber ingerido vegetales en conserva, una mujer joven y sana sufre un comienzo progresivo de visión borrosa, vómitos intensos, disfagia y debilidad avanzada de las extremidades que se inicia en los hombros. Su médico la refiere al hospital, donde los estudios electrofisiológicos confirman el diagnóstico clínico de botulismo. Inmediatamente se administra suero trivalente hecho con toxina inactivada que junto con ventilación asistida consigue que la paciente se recupere en pocas semanas. Comentario. Los vegetales contenían la exotoxina de Clostridium botulinum, anaerobio, que no se destruyó durante el proceso de conservación.
La toxina hidroliza las proteínas presinápticas que participan en la liberación de neurotransmisores y por esto el bloqueo es semejante a la lesión funcional del síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Sin embargo, en el botulismo el bloqueo puede ser mortal, especialmente en el nervio frénico, que es un nervio esencial para el movimiento respiratorio pulmonar correcto. Fin del recuadro. Canales iónicos. Incluso en reposo, las neuronas están trabajando para bombear iones en contra de gradientes iónicos. La neurona en reposo está bombeando continuamente sodio hacia el exterior de la célula y potasio hacia el interior, a través de los canales iónicos. Durante un potencial de acción tiene lugar una inversión momentánea de estos movimientos iónicos, de manera que el sodio entra en la célula y el potasio sale de ella, repolarizando eficazmente la membrana en reposo. Puede haber mutaciones de los canales de sodio en zonas diferentes, dando lugar a parálisis periódica hiperpotasémica. El ion cloruro negativo se mueve a través de canales diferentes que intervienen en procesos patológicos concretos como la miotonía. Los iones de calcio desempeñan un papel importante en la sincronización de la actividad neuronal. El movimiento de los iones calcio en la célula representa a menudo un resorte para que las células sincronicen una actividad determinada, como la liberación de un neurotransmisor en la sinapsis. Se ha comprobado que esta sincronización de movimientos cumple una importante función en el retículo sarcoplásmico del músculo. En el sistema nervioso central, el síndrome de Lambert-Eaton es una enfermedad que afecta predominantemente al subtipo P/Q de los canales de calcio y un ejemplo de mimetismo molecular. Un paciente puede tener un carcinoma microcelular bronquial primario. El sistema inmunitario responde fabricando anticuerpos contra estas células malignas. Sin embargo, la malignidad y el canal de calcio poseen un determinante antigénico común. El efecto es que la respuesta inmunitaria bloquea la liberación del neurotransmisor en la parte presináptica. Es parecido a lo que ocurre en la miastenia grave, con la salvedad, y es importante la distinción de que en la miastenia grave el bloqueo es postsináptico. Merece la pena señalar que el bloqueo de la liberación presináptica de neurotransmisor puede explotarse provechosamente para la aplicación terapéutica de la toxina botulínica, una proteína obtenida a partir de bacterias anaerobias, que contiene enzimas que hidrolizan a las proteínas presinápticas implicadas en la liberación de neurotransmisores. Esta toxina se administra en casos especiales de espasticidad, como en la tortícolis, para suprimir contracturas exageradas de los músculos del cuello que dan lugar a un giro crónico de la cabeza hacia un lado, desencadenando dolor y tensión muscular si no se trata. Mecanismo de la visión. El mecanismo mediante el cual el ojo humano puede detectar un monofotón de luz proporciona un ejemplo magnífico de los procesos químicos que subyacen en la función neuronal. Este mecanismo consta del atrapamiento de los fotones y del efecto transductor mediante el cual la energía de la luz se convierte en una forma de energía química, la cual se transforma a su vez en un potencial de acción en las neuronas del ganglio de la retina. Existen numerosos intermediarios aún desconocidos, pero la hipótesis subyacente es que la rodopsina, una proteína receptora, está acoplada a la proteína G. Existen varias homologías de secuencia entre la rodopsina y los receptores beta-adrenérgicos y con el receptor muscarínico de la acetilcolina. Los pasos principales tienen lugar en el orden siguiente. Ver figura 41.4. El cis retinal se convierte en transretinal. La rodopsina se activa. Desciende la concentración de GMP cíclico. La entrada de sodio se bloquea. Los bastones de la retina se hiperpolarizan. Se libera glutamato o aspartato. Un potencial de acción despolariza la célula bipolar adyacente, y esto despolariza la neurona ganglionar asociada, enviando un potencial de acción fuera del ojo. Resumen. El sistema nervioso contiene numerosas y diferentes células, cada una de las cuales sintetiza sus propias proteínas individuales.
La especialización de funciones del sistema nervioso significa que estas proteínas están eficazmente compartimentadas en diferentes loci. Para facilitar la comunicación dentro del cerebro, hay dos métodos especializados para el movimiento de las células, los orgánulos y las proteínas. Son el líquido cefalorraquídeo y el transporte axonal. La barrera hematoencefálica tiene orígenes anatómicos diversos y no es absoluta sino relativa. Específicamente se basa en el tamaño de las moléculas. La síntesis de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo, pero no paralelamente en el suero, es una evidencia inequívoca de que el cerebro es la fuente de la estimulación antigénica.